Hola Claudio, habla el padre Romero. Prefiero contestarte de esta manera, porque la verdad, estas cosas las he estudiado y leído muchas veces y contestado muchas veces y escrito muchas veces. Entonces escribir nuevamente sobre estas cosas, bueno, prefiero comentártelo así, ¿no es cierto? Sobre todo porque toma tiempo, ¿no? No son cosas que se contesten a veces tan rápido, ¿no? Dicho esto, lo que quiero también graficar es que te imaginarás, como tú mismo dices, que unos y otros lanzan argumentos. En realidad no es que unos y otros lancen argumentos. Los han ya lanzado y hace mucho tiempo, ese es el punto. Estas son discusiones que han tenido ya lugar hace muchos años. Te diría que antes de que tú y que yo nos preguntáramos por estas cosas, ya había gente que se las preguntaba y que discutía sobre estas cosas, y sin duda con mucho más competencia que vos y que yo y que muchos otros de los que hoy también hablan de esto, ¿no? Sobre todo en contra. O sea que lo que te quiero decir es que sobre estas cosas ya se ha dicho todo. En realidad no hay más que ir a leerlo, porque las objeciones que tú traes no son nuevas, por lo menos el fondo no es nuevo, para lo mejor la forma quizás, pero para nada son nuevas y como te digo, ya están las respuestas hace años, nada más que hay que ir a buscarlas. Con lo cual te quiero decir que uno puede estar o no de acuerdo con la respuesta, pero existe hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, tener un poquito esto en cuenta. Por eso te recomiendo yo con mucho gusto te respondo todo lo que necesites, pero te invito directamente a ir a la bibliografía, ¿no? A las obras. Yo tengo un blog, es el blog de la revista Integrismo, así se llama, y la puedes encontrar fácil en internet. Está alojado ese blog en Overbloga, lo puedes encontrar fácil en Google, y ahí hay un montón de material para leer. Incluso hay todo un número de una famosa revista sedevacantista de sacerdotes, respondiendo a otro número entero de la fraternidad, o sea, le contestan a todas las objeciones. Entonces, lo mismo en la cuestión del UNACUM, etcétera, ¿no? Que te puedo pasar si quieres sitios y demás. Después está el asunto de que uno, lo que me dicen, ¿no? De que nunca se acaba porque hay un argumento y el otro ya lo refutó o el otro ya le contestó. Bueno, mirá, lo que yo te puedo decir es que, o sea, uno tiene que rezar, ¿no? Pidiendo la luz a Dios, y después confrontar los argumentos. ¿Cuáles son más fuertes? ¿Cuáles son más sólidos? ¿Cuáles están mejor fundamentados? Esa es la cuestión, digamos, ¿no? Ese es el punto. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y bueno, con la luz de Dios y considerando realmente seriamente, ¿no? Y sin prejuicio, cuáles son los argumentos más sólidos, cuáles son las respuestas más sólidas, cuáles son los textos más sólidos y mejor fundamentados, ¿no? Y dejando de lado otras consideraciones, porque digamos, el primer mail donde tú me escribes me dices que cómo puede ser, ¿no es cierto?, que
que yo tenga razón o que otros también que sostienen la misma posición que yo tengamos razón y mucha otra gente no. Eso, digamos, ese tipo de consideraciones pueden servir, depende de qué. Yo te hice alguna consideración de ese tipo respecto del padre Gerard de Laurier, que era una autoridad en materia teológica, pero precisamente esos son argumentos de autoridad. Es decir, los argumentos de autoridad, es decir, es cuando uno cita a otros, ¿no? Este dijo que, ¿no? Eso es algo que puede servir, el argumento de autoridad, precisamente dependiendo de qué autoridad tenga el autor citado, pero no responde a la cuestión en sí misma. Este dijo que, sí, bueno, pero dé una razón. Primero dé una razón, y primero hay que ir a las razones fundamentales de las cosas y tratar de entenderlas, porque si no, no es una cuestión voluntarista, ¿me entiendes? O sea, depende del que dice, o depende de quién sea el que lo dice, digamos, ¿no? O depende de que sea la mayoría lo que lo dice. Además, si entramos en ese tipo de argumentos, no se sale nunca más, porque, por ejemplo, tú citas a los dominicos de Abrié. Bueno, yo lo que te quiero decir es que los dominicos de Abrié, por ejemplo, están con Monseñor Williamson, pero tú vas a la fraternidad, por ejemplo. O sea, los pones como autoridad a ellos, pero resulta que ellos tampoco están totalmente de acuerdo con la posición en la que tú estarías o en el lugar a donde tú vas, o con el lugar a donde tú vas. Entonces, ves cómo esto es muy relativo. En cambio, la cuestión de las posiciones doctrinales no es tan relativo. Estoy hablando de la cuestión de la autoridad, es un poco relativo, pero la cuestión de las posiciones no tanto, precisamente por eso, porque ahí está, ahí cuando uno de manera desprejuiciada, digamos, atiende a los argumentos dados por el magisterio, ¿no es cierto?, y viendo a ver, tratar de los teólogos y tratar de ver cuáles son más sólidos, pues ahí en esa consideración, digamos, uno normalmente, si lo hace desapasionadamente, pues llega a una conclusión, y creo que normalmente, si se hace bien, a la verdadera conclusión, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que, como te digo, no hay que tener prejuicios. Entonces, si uno comienza porque la mayoría dice que, porque Monseñor Lefebvre decía que, también te faltó citar eso, digamos, ¿no? Citaste al Padre Pío, pero podrías haber dicho Monseñor Lefebvre dice que es la manera de razonar en la fraternidad, ¿no es cierto? Para muchos ese es el argumento. Monseñor Lefebvre dijo que, bueno, no debería importar en realidad, por lo menos no de manera fundamental, que lo haya dicho Monseñor Lefebvre, el Padre Pío o quien sea. La cuestión es de saber si es verdad eso, primero. Eso debería ser lo más importante. Y los católicos no creemos en lo que dice un obispo, ni siquiera un teólogo, ni siquiera creemos en el magisterio de la Iglesia. Entonces vamos a ver qué posición se apoya mejor en el magisterio de la Iglesia. Y después vendrán eventualmente los teólogos, ¿no es cierto? Sobre todo la mayoría de los teólogos. Bueno, hecha esta introducción, entonces te contesto. ¿Ves, por ejemplo, este argumento de acá, que me pones en tu segundo mail? Es un curioso argumento, nunca había visto presentado de esta manera, ¿no? Este argumento, entre comillas, ¿no? O sea, el sedevacantismo, que es una posición teológica, como la de la fraternidad es una posición teológica, es presentado como una tentación, tú lo dices, ¿no es cierto? Y incluso como la desolación espiritual, como si fuera un ejemplo de la desolación espiritual de la que habla San Ignacio, que no tiene nada que ver con estas discusiones, obviamente, ¿no? Pero está interpretado de esa manera. Bueno, a ver, si hablamos por eso te digo que no son los verdaderos argumentos, pero si hablamos en este terreno, digamos, con este tipo de pseudo argumentos, pues yo te podría decir también, para la gente que está en la iglesia oficial, sería una tentación el lefebrismo.
Entonces sería desolación intelectual el lefebrismo. Entonces, y aplicamos lo mismo. Pues ellos están en contra del Papa, porque critican al Papa, porque critican lo que se hace hoy en las iglesias, ¿no es cierto? Como están en contra de la jerarquía, porque hacen un apostolado fuera de la con las autorizaciones debidas por el Papa y los obispos, ¿no es cierto? Por más que todavía no llegaron, como dicen, a la plena comunión, que es, eso dicen los modernistas, ¿no? Pero de todas maneras todavía no hay acuerdo, entre comillas, con el que ellos dicen que es el Papa. Y entonces también se podría aplicar a ellos, ¿no es cierto? Humildad. ¿Sabes cuántas veces llamaron a Monseñor Lefebvre un soberbio? ¿Usted cree que tiene la razón contra el Papa, contra los obispos, contra todo el mundo? O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? La cuestión de la humildad. Si vamos a la humildad, no tenemos las herramientas para resolver ciertos problemas. Bueno, acá parece que la cuestión de la sede vacante fuera la única difícil de resolver. Parece que la cuestión, por ejemplo, de la misa, los errores de la nueva misa, que si son errores protestantizantes, que si es una misa protestantizante, que si omite o oscurece la presencia real y otras cosas, parece que fuera muy fácil de entender para todo el mundo. O iremos un poquito más fino, o sea, entender qué significa la libertad religiosa, la colegialidad y el ecumenismo como errores enseñados por el Concilio Vaticano II, pareciera que estuviera digamos, al alcance de todo el mundo, que es una cuestión que la entiende cualquiera, que se da cuenta cualquiera. Sí y no, o sea, sí, si se pone a estudiar un poco, a profundizar, a tratar de entender, si conoce bien la doctrina, bueno, pero no es una cuestión muy fácil. Esta tampoco, la sede vacante tampoco es una cuestión muy fácil. Pero no hay una diferencia sustancial entre una cosa o la otra. ¿Comprendes? A ver, y después, desapasionar, desdramatizar, todo eso es lo que hace la fraternidad con los sedevacantistas, precisamente lo que hacen ellos. Ellos dramatizan la cuestión. O sea, ellos hicieron un tabú de esta cuestión. No se puede hablar de eso. No se puede hablar de eso en el seminario, no se puede hablar cuando tú pones alguna objeción o algo, enseguida un cuco, un fantasma. Y a mí me da risa ya, es una cuestión que ya causa gracia. Ya lo convirtieron en un tabú, parece que como estuvieras hablando, no sé, de una cosa que tiene que ver con la pureza, entonces no hables de eso porque en las alturas en las que estamos, digamos, cuando uno ha visto todos los congresos de Asís y todo, todavía estamos diciendo que el sedevacantismo es un cuco. Y lo que más gracia me da es que en el priorato donde vas, y que yo conozco a la gente, porque estuve ahí, y mucha otra gente también, de la fraternidad, ciertos sacerdotes no tienen miedo de enviar a la misa del indulto a los fieles, cuando no hay misa tradicional, cuando no hay misa celebrada por los sacerdotes de la fraternidad en ciertos lugares donde ellos van, cuando ellos no están, no tienen temor, no tienen prurito de decirle a la gente que vaya a la misa del indulto. Pero la misa del indulto es celebrada por sacerdotes que aceptan los errores del Vaticano II, que aceptan la nueva misa, y además que están ordenados con los nuevos ritos. Pero ellos no tienen problema en enviarla ahí. Eso no les da miedo, pero al sedevacantismo les da miedo. O sea, dejémonos de embromar. Dejémonos de tonterías, estudiemos las cosas como son, ¿no? Dejémonos de tabú, de asustar y aparte nosotros no somos carismáticos, que seguimos a un líder, ¿te das cuenta? La gente tiene que entender las cosas, sobre todo a esta altura del partido. O sea, ellos no tienen temor de ir a conversar con los modernistas y sobre todo de callarse un montón de cosas que están pasando hoy. Ya no hablan ni las denuncias como antes. Eso no le da miedo. Los sedevacantistas les dan miedo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? A esta altura del partido ya me causa gracia. A mí ya no me asusta eso, obviamente. Ya hace mucho tiempo que no me asusta. Después, esta cuestión. Cuando San Pedro, ¿no es cierto?, te va a preguntar tu opinión sobre uno de sus sucesores.
Bueno, eso, ¿sabes lo que parece? Parece que lo hubiera dicho un ortodoxo. ¿Sabes quiénes son los ortodoxos? Los orientales que rompieron con el Papa, pero hace siglos, ¿no es cierto? Y que rechazan el privado de Pedro y rechazan dogmas también, ¿no? Ellos, los ortodoxos, también, estarían muy contentos de escuchar esto, ¿no? Que total, San Pedro no te va a preguntar por eso. O sea, nosotros para salvarnos, sin la fe no se puede agradar a Dios, dice San Pablo, y la fe es íntegra, o no es fe. Si tú dejas de creer en algo de lo enseñado por la Iglesia, ya no tienes fe. Y forma parte de la fe la infalibilidad. Y forma parte de la fe la indefectibilidad de la Iglesia, la infalibilidad del Papa y de la Iglesia. Pero la fraternidad dice que el Papa y la Iglesia enseñan monstruosidades, igual que decía Lutero, para otras cosas, pero decía lo mismo. Entonces, respecto de alejar a la gente de los sacramentos, el otro pseudo argumento, también eso está contestado hace mucho tiempo. La fraternidad le dice a la gente que no vaya a la misa nueva. La gente de la iglesia oficial puede decir lo mismo de la fraternidad. Ustedes alejan a la gente de los sacramentos. Ahora ellos están en muchos lugares, la fraternidad. Pero cuando no estaban en muchos lugares, ¿qué hacía la gente? No tenía posibilidad de ir a misa, entonces se santificaba en su casa. Bueno, eso es lo que decimos nosotros. No, o sea... Y también están los argumentos, ¿no es cierto?, basados en por qué no se puede ir para nosotros a la misa UNACUM, ¿no? Bueno, después, así que el cuidado es como que pones tú, ¿no? Digamos, cuidado tienen que tener otras personas para mí, digamos. Para mí, haciendo un paréntesis, ¿no? La finalidad un poco de estar hablando contigo de estas cosas es porque tú me preguntas, porque estimo que quieres saber, porque estimo que te interesa, porque a estas alturas del partido yo, la verdad, para tener discusiones, digamos, como una polémica y que muchas veces no dan mucho resultado. Que si es para tú saber, para tú investigar, para tú conocer más los argumentos, con todo gusto, ¿no es cierto? Porque en caso el interés es tuyo, porque y bueno, y mío también en cuanto a explicarte, pero quiero decir, yo las cosas las tengo muy claras, no tengo dudas, y tengo una posición tomada hace muchos años ya. Entonces, para mí la finalidad es esa, digamos, ¿no? Lo quiero comentar. Y digamos, para terminar con el último mail, el último argumento que me pones, acerca de que un papa herético, ¿no es cierto?, oculto, tendría la jurisdicción, y también, aunque fuese un hereje público, también tendría jurisdicción. Esto está presentado como argumento teológico. Bueno, a ver, eso está presentado como la posición de muchos teólogos, digamos, lo que yo te puedo decir es que en realidad no es tan así, porque repito, ¿no es cierto?, los teólogos no son infalibles, lo que es infalible es el magisterio de la Iglesia. La teología tiene su importancia, obviamente, pero depende del fundamento que tengan. Entonces, no todos los teólogos dicen esto, que un hereje pueda mantener la jurisdicción, sino hay muchos que dicen lo contrario. Hay muchos que dicen lo contrario. Y entre esos muchos que dicen lo contrario hay dos papas. Por ejemplo, el Papa Pablo IV, tú conoces la bula, famosa bula del Papa Pablo IV, es una bula
que se llama Cunex Apostolatus Officio, es de Pablo IV y además está confirmada por San Pío V. Bueno, en esa bula se dice lo contrario. En esa bula se dice que cualquier miembro de la jerarquía, hasta el papado incluido, que se hallase, que cayó en herejía, pierde el cargo inmediatamente. Aunque hubiese sido ya reconocido, por ejemplo, el Papa por los demás, pues perdería el cargo por herejía. No tiene jurisdicción, no tiene más jurisdicción por herejía. Entonces, no es tan así. No es tan así. Y además este ni siquiera es el punto. Ni siquiera es el punto. ¿Por qué? Porque los teólogos, sobre todo los teólogos medievales, cuando hablaban de la herejía del Papa, el caso del Papa herético, tantos teólogos que hablaron, como San Roberto Belarmino, San Alfonso María de Ligorio, y sobre todo muchos teólogos medievales, estaban hablando de esto como una cuestión hipotética. Precisamente tú mencionas, ¿no? En la cita, hipotética. Era una hipótesis de trabajo para ellos, era como alguien que se pone a título académico a investigar sobre, no sé, una hipótesis, ¿no? Pero esto tiene poco que ver con la cuestión actual, con la situación a la que estamos enfrentados. O sea, sirve como algo en que uno se puede apoyar hasta cierto punto, como un argumento, pero no es la cuestión esencial. Es decir, la cuestión no es que si hipotéticamente un papa puede caer en herejía. La situación en la que nosotros, y eso es, para mí, hay cierta deshonestidad en la fraternidad, porque cada vez que se trata de esta cuestión es presentado de esta manera, y no es así, y están los argumentos, y ellos saben que no es así. Digamos, que no es esa la situación. Y se guarda mucho de decir cuál es en realidad esa situación, de graficarla tal cual es. Bueno, la situación es que no se trata de un papa que pueda caer en herejía, sino lo que aparentemente está ante nuestros ojos es que el papa aparentemente enseña la herejía, no de manera hipotética, sino que enseña un montón de herejías. Y dicho de manera más general que la herejía, enseña el error, errores graves, errores ya condenados muchas veces por la Iglesia, los enseña, y encima los enseña no hipotéticamente, los enseña de manera sistemática y habitual, o sea, es la enseñanza general. Tiene poco que ver acá entonces esto de la herejía, de si podría caer en herejía, podría perder la jurisdicción. No ese es el punto. No ese es el punto. Estamos hablando de alguien que enseña la herejía, enseña el error permanentemente. No tiene nada que ver, o sea, y no solamente eso, sino que toda la iglesia jerárquica, toda la jerarquía, enseña el error con él. O sea, todo lo que aparentemente es la iglesia docente, enseña el error con él, de manera permanente y habitual. Bueno, eso, en virtud, eso es lo que pasa según la misma fraternidad. Porque ellos saben que enseña el Vaticano II continuamente, Francisco y compañía, y la nueva misa es celebrada todos los días, cada mañana que se levanta Francisco para celebrar misa, se equivoca, cada vez que habla del Vaticano II se equivoca permanentemente, se equivoca en las canonizaciones, se equivoca en declaraciones, se equivocaron en promulgar un derecho canónico con errores. Bueno, todas esas cosas, eso es lo que sucede. Bueno, eso no puede pasar. Por ejemplo, un concilio es magisterio extraordinario. Es infalible. O por lo menos es magisterio ordinario universal. Y ese título también es infalible. El Papa es infalible, según todos los teólogos, y ahí sí están todos de acuerdo, es infalible cuando promulga leyes universales para toda la Iglesia, como es el caso del derecho canónico y de la liturgia. Pero el derecho canónico nuevo y la nueva misa, la fraternidad dice que está lleno de errores. Entonces,
Ese es el punto. Me hablan de la infalibilidad, ¿no es cierto? Si yo digo que la iglesia jerárquica, que el Papa, que los obispos juntos enseñan el error permanentemente, ¿de qué infalibilidad estamos hablando? ¿De qué indefectibilidad estamos hablando? ¿La van a reducir a la menor expresión? Y es ridículo eso, pretender eso. Pues en la práctica no es una caricatura. O sea, en la práctica, la iglesia es infalible una vez cada 150 años. Y después puedes decir las burradas más grandes que se te ocurren. ¿A ti te parece que eso es creer en la infalibilidad? ¿A ti te parece que es correcto decir una cosa así? Bueno, entonces ese es el problema, y esto lo que te estoy diciendo es de base de la teología, lo que te estoy diciendo es de manual de teología. ¿Mm? Entonces, después también la cuestión de la misa unacum. Infernal es estar en comunión con herejes. Eso es infernal. Como acá dices, ¿no es cierto? Privar de la misa tradicional porque se nombra un hereje, alguien que enseña herejías canónicamente. ¿Qué ridiculez es esa? ¿Enseña herejías? Y aparte puestos a decir, es el Papa elegido canónicamente y reinante pública, aunque malamente. Bueno, si es todo eso, obedézcanle. Si es todo eso, sométanse urgentemente bajo su jurisdicción. Porque vivir diciendo es el Papa, pero yo en la práctica hago lo que se me da la gana, eso no es católico. No es católico. Y es igual que el otro error de recién. Digo que creo en la infalibilidad, y en la práctica digo que la Iglesia dice las tonterías más grandes que te puedas imaginar. Encima, peor que tonterías, porque herejías. Entonces, no se puede estar en comunión con los herejes. Aléjate del hereje, dice San Pablo. Está en la revelación. ¿Qué comunión entre Cristo y Belial? Está en la revelación. Y entonces que te animo, ¿no?, a que vayas yo tengo artículos sobre eso, sobre la cuestión del unacum. ¿Qué significa unacum? En comunión con. ¿Qué significa? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué es lo que quiere decir litúrgica y teológicamente? Por cierto que hay que privarse de la misa tradicional cuando está dicha unacum. Sí, porque está proclamándose el celebrante en comunión con alguien que enseña herejías, con alguien que enseña el error, con alguien que blasfema. Y no es cuestión tampoco solamente del ministro, y no del fiel, como pondrían ahí, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión del ministro nomás. No. El fiel se une a la acción del ministro. Es una única acción, no son dos. Fíjate, ¿no es cierto?, en esos artículos. Y no solamente quiere decir por, el unacum, ¿no es cierto?, por rezar por el obispo o el papa. No, fíjate, que quiere decir en primer lugar, obviamente, en comunión con. Es la manifestación, la proclamación de la comunión del celebrante con el Papa reinante. Y el Papa reinante, la función del Papa reinante es enseñar. ¿Y qué enseña Francisco? Y bueno, una cosa lleva a la otra, están indisolublemente unidas. No, el Papa no está para otra cosa. Está para enseñar. Sí. Yo comulgo con la enseñanza del Papa cuando digo el unacum. Fíjate en ese artículo. El significado. En todo caso, me parece a mí de base, ¿no es cierto? No se puede estar en unión con los herejes. ¿Sabes quiénes están en unión con los herejes? Los modernistas, los ecumenistas, los que van y rezan precisamente con los herejes. Y los tradicionalistas lo critican con razón. Bueno, precisamente. Fíjate, ¿no es cierto? Y lo mismo de la infalibilidad es lo que te acabo de decir de acá.
todo el mundo sabe, nadie dice que toda palabra que salga de la boca del Papa es infalible, como me pones tú. Nadie dice eso, o sea, lo saben perfectamente. Y nunca dijo eso, por supuesto que nunca dijo eso el Vaticano I. Pero tampoco dijo que solamente el Papa es infalible en esas 4 condiciones y fuera de eso puede decir las gansadas más grandes que te puedas imaginar. No, nadie lo dice a eso. Nadie lo dice eso. El magisterio ordinario universal también es infalible, y es infalible con el Papa, no sin el Papa. Después te puedes fijar que es magisterio ordinario universal, pero la palabra lo dice ordinario, puede pasar todos los días. Entonces, lo mismo de lo que me pones de Pablo VI. Pablo VI no dijo nunca, no hay nada en este concilio que esté bajo el signo de la infalibilidad, nunca dijo eso. Y si tú tienes esa cita, quiero ver lugar, fecha exacta donde dijo eso. Nunca dijo eso. Lo que dijo es que no estaban, que el concilio no había querido promulgarse según el grado más supremo, el grado de solemnidad más alto. Eso es lo que dijo, pero no dijo eso. También lo que dijo que el Vaticano II es magisterio ordinario universal, por lo menos, también dijo. Y yo tengo las declaraciones exactas de Pablo VI. La fraternidad agarra lo que le conviene. Y repito la cuestión esa de la infalibilidad. El Papa es infalible mediante un concilio. Resulta que hubo Vaticano II presidido por el Papa. Hubo 2 papas en ese concilio, supuestamente. Y estaban todos los obispos del mundo. Y produjeron documentos doctrinales. Se reunieron para eso. E incluso dice la Declaración de la Libertad Religiosa que es esa libertad religiosa está basada en la revelación. Más doctrinal que eso, ¿qué es la revelación? La liturgia, el derecho a la iglesia, todo eso está cubierto con la infalibilidad. Las canonizaciones es sentencia común de los teólogos y ahora lo ponen en duda. No. Lo que digo, y el Vaticano I va en este sentido y no en lo que ellos están diciendo, es que ni la Iglesia ni el Papa pueden enseñar el error, menos aún de manera habitual, menos aún la Iglesia jerárquica en su conjunto, de modo tal que los fieles tengan que escapar de la Iglesia jerárquica para salvar sus almas. Eso va contra el catecismo, eso. Bueno, te dejo, lo demás te lo dejo a tu estudio, lo que me quieras preguntar me lo puedes preguntar. Hasta luego.